Ahora sí. Les voy a compartir la pantalla de nuevo. Como les decía, nuestro día de hoy, nuestra sesión se llama Guía Conceptual para consolidar el proceso de investigación, el proyecto de investigación. Entonces, en materia, esta parte del problema de investigación que estábamos viendo, les decía yo que se trata de una contradicción o vacío de conocimiento o una anomalía práctica o necesidad teórica detectada, ¿no? Esta, esta es una situación que ustedes están viendo de cerca en su contexto. Es algo que les brinca, algo que salta, ¿no? Algo que dicen ustedes a la simple vista, algo está pasando aquí en mi salón de clase con mis alumnos, algo está pasando aquí con los datos o con aquello que nosotros estamos observando de cerca, ¿no? Entonces, no es meramente falta de algo, sino un enigma científico que demanda una respuesta rigurosa y sistemática para ser resuelto. Yo les puse aquí un pequeño ejemplo a la derecha, de acuerdo a mi experiencia con la investigación que realicé en la tesis de doctorado en educación. Yo detecté una ausencia de estudios con enfoque cualitativo que abordaran el fenómeno de la apropiación tecnológica de Internet en los hogares, además de la violencia digital como fenómeno subyacente de esta apropiación. Entonces, lo que yo estaba observando era que había una desregulación o una no, no había sido visto el problema del aumento de Internet en los hogares, porque si bien es cierto, es bueno que haya acceso a Internet cada vez más asequible en los hogares de familias de escasos recursos, también es bueno ver que el incremento de la violencia digital estaba sucediendo, ¿no? Entonces, cuando yo hice el estado del arte, me di cuenta que la mayoría de los estudios eran de orden cuantitativo. Entonces, vimos el problema. Ahora, el objeto de estudio, ¿qué es? El objeto de estudio en realidad no es una cosa, sino la interacción calibrada y organizada de muchas de estas. Por otro lado, vale decir que el objeto no es algo que se tenga, que está ahí, sino que se va construyendo. Y aquí tomé este párrafo de mi tutor, que es el que está aquí abajo, es la referencia de donde yo obtuve este texto. El doctor Guillermo Orozco y el doctor Rodrigo González. El segundo fue quien fue mi tutor en el doctorado del CUCS de la Universidad de Guadalajara. Entonces, él nos explicaba claramente, y aquí lo pongo, que el objeto de estudio se va construyendo conforme nosotros vamos observando y analizando tanto la literatura que encontramos como cómo se va desenvolviendo el problema que nosotros estábamos viendo, ¿no? Entonces, acá a la derecha, quiero decirles que mi investigación fue cualitativa y que este tema que yo pongo aquí, este es mi tema, la domesticación tecnológica de Internet en los hogares, un estudio cualitativo sobre educación familiar en un barrio de Zapopan, Jalisco, México, durante 2024. Eh, para llegar a este tema, no fue rápido, no fue desde el primer semestre, sino que sí fue como que, como dice aquí el texto, se fue construyendo conforme se fue leyendo y se fue observando incluso el campo. Cuando ya yo asistí al campo, que es con las familias de escasos recursos, es que yo me di cuenta de cómo iba a estar estructurando mi objeto de estudio. Se va construyendo. Entonces,
Si tienen alguna duda, me pueden interrumpir o levantar la mano, o si algo no les queda claro, pueden hacerlo, ¿eh? Aquí ya pasamos a los antecedentes, que ustedes me podrán decir, bueno, maestra, pero eso ya lo vimos desde el cuatrimestre pasado. Pues sí, pero lo vamos a retomar un poco para poder aclarar como qué contenido se pone en los antecedentes, qué contenido se pone en el marco teórico y qué contenido se pone en el estado del arte, ¿no? Pero si ustedes observaron cuando fueron construyendo su libro de referencias, de pronto hay artículos o hay libros o hay documentos que ustedes van leyendo y que son precisos ordenar de diferente forma. Es decir, a lo mejor estás haciendo los antecedentes, pero te salta un documento que va en el marco teórico, ¿sí? Entonces ahí lo vas detectando o que va en el estado del arte, ¿no? Entonces, estos cuatro puntos que puse aquí son complementarios para poderlos poner en los antecedentes. Y en primer lugar, la indagación, ¿no? Búsqueda de hitos prácticos, históricos e intervenciones que hayan lidiado con el problema anteriormente. Y en segundo lugar, que esto ustedes ya lo hicieron, o sea, ya revisaron qué pasó con el problema o con lo que ustedes están visualizando estudiar en el pasado, ¿no? En el contexto, la comprensión del origen del problema y de la evolución histórica de las soluciones aplicadas empíricamente. Es importante que cuando ustedes estén revisando la literatura o los artículos y documentos, puedan ubicar esta parte de la evolución histórica y las soluciones aplicadas. O sea, ¿qué soluciones dieron los anteriores investigadores al problema que ustedes están observando? ¿Por qué? Porque así ustedes pueden aportar una solución distinta o complementaria a lo que ya se realizó. Respecto a la metodología, dice sistematización de qué herramientas o diseños prácticos utilizaron otros autores para abordar dicho problema. También, cuando ustedes empiezan a indagar en un artículo, pueden revisar qué metodología empleó. Como en mi caso, que yo detecté que la mayoría estaban realizando enfoque cuantitativo, pues entonces ahí fue donde encontré un vacío en metodológico y fue donde quise aportar al conocimiento en el campo educativo, ¿no? De lo que yo estaba investigando, ¿no? Entonces, finalmente la conexión, identificación de cómo las conclusiones de estas intervenciones pasadas abren paso directo a tu estudio. Esto se complementa con el anterior, que es la metodología, ¿no? El revisar yo con detenimiento la literatura me ayuda, por ejemplo, a concluir que aparte de la ausencia de estudios cualitativos, pues que tenía una vertiente interesante que era analizar la educación informal o la educación fuera de la escuela, ¿no? Que también esos estudios casi no había muchos porque son más complicados de hacer por el difícil acceso a las personas. Hay muchísimos estudios que se hacen dentro de la escuela. ¿Por qué? Porque ya se tienen a los estudiantes, a los docentes, a los directores, a todos. Pero está bien. Entonces, en mi caso, fue en lo que quise estudiar, ¿no? Bueno, en lo que respecta al estado del arte, fíjense. A ver qué me pasa. En lo que respecta al estado del arte, para que se les quede bien grabado, es el conocimiento de frontera. Es decir, número uno, mapea rigurosamente la discusión académica, teórica y de investigación científica más reciente sobre tu problemática concreta, generalmente acotada a los últimos 5 años. Aquí yo me acuerdo que a algunas les sonó mucho esto de los 5 años, pero es precisamente aquí en el estado del arte en donde los años es importante tomarlos en cuenta.
porque como dice, el conocimiento de frontera, o sea, es lo último, el estado del arte o el state of the art o el estado de conocimiento, así se le llama, ¿no? Entonces, ¿qué ha sucedido? Dice, te ayuda a evidenciar qué consensos existen, qué debates continúan abiertos y cuáles son los vacíos científicos del último minuto que tu proyecto puede llenar. Esta literatura, por lo regular, se encuentra organizada en ejes o categorías para ser explicada en tu tesis. Este estado del arte se maneja como un apartado que ahorita no se los están solicitando a ustedes, pero yo se los adelanto, que, que se puede organizar en varios ejes o categorías de acuerdo a tu tema y lo que tú encontraste, ¿no? El punto cuatro, no todas las tesis presentan estado del arte, porque depende del tema. Es decir, si el problema detectado está en su etapa de exploración, el estado del arte tendría que argumentar este hecho. Por ejemplo, si en 2021 se estaba investigando, se estaba queriendo estudiar sobre la vacuna contra el COVID-19, pues no había, o sea, no había documentos, no había artículos, no había estudios. ¿Por qué? Pues porque apenas estaba surgiendo, ¿verdad? Entonces, pasamos al marco teórico. El marco teórico, como hay muchos autores que dicen que la pregunta de investigación es el corazón de la investigación. Y sí es cierto, o sea, es súper importante tener una buena pregunta estructurada de manera adecuada con todos los elementos que nosotros ya vimos en el semestre anterior. Y cuando nosotros llegamos a esta parte del marco teórico, el marco teórico, hagan de cuenta que es como la sangre del proyecto. ¿Por qué? Porque son las bases teóricas, los lentes analíticos y la interpretación de todo lo que nosotros vamos a recolectar de datos, de entrevistas, de todo lo que nosotros vamos ahora sí, que a ir al campo o a analizar en documentos. Entonces, en cuanto a esto, a las bases teóricas. Selección exhaustiva de teorías validadas y consolidadas científicamente para sustentar la viabilidad de las hipótesis del estudio. Yo en esto fui muy insistente en que tuvieran unas bases teóricas sólidas desde el semestre anterior cuando empezamos a hacer lo del protocolo de investigación. ¿Por qué? Porque si no teníamos una teoría, dos o tres bases que fueran la estructura que diera un cimiento fuerte a nuestra investigación, entonces nuestro, como quien dice, nuestra estructura no iba a ser fuerte. Entonces, ¿por qué? Porque también estos son los lentes analíticos, que es construcción conceptual de las categorías de análisis y variables operacionales que serán medidas directamente en el trabajo de campo. Aquí necesito que observen dos cosas. Cuando nosotros nos ponemos los lentes analíticos, necesitamos revisar a partir de la teoría base que ya escogimos, lo que son qué categorías de análisis y variables vamos a operacionalizar cuando nosotros vayamos directamente al trabajo de campo. Y una cosa, categorías de análisis y variables, ¿sí? Categorías de análisis lo vamos a dejar para los enfoques cualitativos y variables para los enfoques cuantitativos. Casi así es por lo regular como se utiliza. Pero en las investigaciones mixtas, pues ahora sí que algunas variables a lo mejor van a ser cuantitativas, ¿no? Y otras van a ser categoriales, porque van a capturar texto. Pero bueno. En la última parte de la interpretación, también el marco teórico es una provisión del vocabulario, supuestos y paradigmas científicos requeridos para explicar y dar sentido a los resultados obtenidos, ¿sí? Fíjense bien, el marco teórico nos provee, pues nos da provisión del vocabulario, supuestos y paradigmas científicos requeridos para explicar y dar sentido a los resultados obtenidos. Por ejemplo, una de mis teorías base fue una que se llama la domesticación tecnológica de Roger Silverstone.
Entonces, él con toda su teoría que ya realizó desde los años 90 del siglo pasado, me dice qué vocabulario voy a utilizar para poderlo colocar en el análisis de mis resultados. ¿Por qué? Porque él ya, y todos los que estuvieron actualizando esa teoría y realizándola, ya hicieron libros, estudios y investigaciones y muchísimas cosas que ya están hechas. O sea, nosotros no tenemos que inventar el hilo negro. Nosotros tenemos que agarrar lo que ya está hecho para poderlo implementar con lo nuestro, pero aparte estructurar a nivel doctorado un marco teórico que sea congruente con tu problema de investigación o con tu objeto de estudio. ¿Sí? Muy bien. Entonces aquí está la matriz que les decía. En respecto a los antecedentes, el propósito principal es reportar hallazgos de otros autores. ¿Qué analogía puedo aplicar aquí? Otros ya caminaron por este sendero y vieron esto. En el estado del arte, que el propósito principal es diagnosticar el nivel actual de la discusión. Como yo les decía, el conocimiento de frontera. ¿Qué analogía puedo aplicar aquí? Así de avanzado está el conocimiento en este mundo, en este minuto, ¿sí? Es lo último. Y en el marco teórico, el propósito es definir la base conceptual y científica. ¿Qué analogía puedo aplicar? Estos son los cimientos y herramientas con los que construiré mi casa. ¿Sí? Adelante, Miguel. Doctora, Sí. solo una pregunta. En este del estado del arte es muy riguroso esos últimos 5 años. Yo tenía un poco la inquietud cuando estuve trabajando la actividad en la cuestión de que hay algunos que me salían, por ejemplo, algunos artículos que me salían del 2020. Ujú. Entonces, en este momento estamos a la mitad del 2026 y yo pensé, bueno, a lo mejor como no se ha concluido el 2026, a lo mejor no cuenta como, pues como un año completo, pues. No sé si es así como muy cuadrado que exactamente los últimos 5 años. No, no, no. No, si tú estás revisando un artículo, un documento, un libro que sea de ese año que me dices, y es valioso para tu estado del arte, porque dices, es que nadie más en los últimos años ha hecho lo que se describe aquí, entonces lo integras. O sea, no está esto tan cuadrado porque al mismo tiempo estás justificando la importancia que tiene agregar ese documento. Ok, ¿Me explico? sí, sí, gracias. Ok. Va. ¿Alguien más tiene preguntas hasta aquí de lo que hemos visto anteriormente? Si no, para seguir. Y ahorita vuelvo a preguntar. No se preocupen. Entonces, a ver, Gris, adelante, Gris. Pues yo sí me encuentro así como un poco confundida en este aspecto. De hecho, por eso no subí como mis referentes. Para Sí, empezar, me ha costado mucho, mucho trabajo conectarme a la página de Conacit. Yo le doy al link y no me dice que no está en servicio la página. La pongo como tal Conacit y tampoco me la da. Entonces, yo estoy ahí un poco perdida y mi pregunta va hacia lo siguiente. Este marco teórico que no tiene que ver nada con el marco teórico incipiente que ya construimos. claro que sí. Sí, aquí lo que estoy tratando de hacer es como aclarar esta parte donde qué va en dónde. O sea, Ah, ok. porque nosotros tenemos de pronto leemos demasiadas cosas y nos perdemos, ¿no? Entonces tú dices, bueno, es que yo ya hice mi marco teórico el cuatrimestre pasado, el incipiente. Tú vas a agarrar el incipiente y en este cuatrimestre lo vamos ahora a hacer bien, o sea, lo vamos a hacer ahora no incipiente, ¿verdad? Pero claro que aquel te va a servir
para venir a complementarlo acá. Entonces, la lista de referencias que se les encargó hicieran por su cuenta es nada más como un recurso que les va a ayudar como para la escritura. Pero, Ok, pero sí es importante que nosotros revisemos que si este video que se pone aquí de la doctora que te está sugiriendo que entres a Conalitec, es de hace 9 años. Entonces es una de las cosas que también estaba platicando Claudia conmigo, que me decía, es que yo también no encontré referencias ahí. Entonces me fui a Eric, me fui a otros recursos que ahorita los vamos a ver. Así que tú no te preocupes si no pudiste entrar ahí, porque no. hay otros que nosotros visualizamos que tienen mucha validez científica y que ahorita les vamos a compartir. Ok, igual ahorita que no lo comparta. No, pero yo hablo del link del que no me abre, es el que nos sugiere Ujú. el, el doctorado en la página de la actividad, Ah, el CONACYT, porque otra era el CONCITEC, sí, el sí, sí. CONACYT, ajá, entonces el CONACYT no me lo abre, yo tengo ese problema. Y Ah, otra duda que tengo en esta lista de referencias, porque a partir de esa lista de referencias vamos a hacer la línea del tiempo, ¿cuántas referencias necesitamos? ahí no hay número, ¿eh? Ah, Pero ok, sí, o sea, no hay número mínimo ni máximo, porque también depende de tu tema. A lo mejor tu tema sí ha sido muy visto y tienes muchísimas referencias. Entonces yo lo que te recomiendo es que tomes las más importantes y que sean con autor, o sea, con un autor o autores que te den respaldo para tus decisiones. Que digas, esta sí, porque es importante para mi proyecto. Y si tienes 20 y tus 20 no quedan o no caben en tu lista, en tu historia o tu línea del tiempo, pues que la reduzcas a 10, pero que esas 10 sean las más significativas. muy bien, muchas gracias. De nada, Gris. Ahorita vemos lo de lo que tienes de duda de la plataforma. Adelante, Sí, Juan. gracias. No, yo solamente quería eh, compartirle a Grisel que tal vez lo que puede estar pasando es que Conacit ya no es Conacit, ya cambió de nombre, entonces tal vez valdría la pena que buscara como CECITI, que Ah, es sí. como ahora se llama, y entonces yo creo que ya podría tener acceso a los documentos. Sí, exacto. Y ahora se llama CECITI. Ahorita te proporcionamos la nueva dirección. Bueno, vamos a terminar esto porque vamos a tener que volver a conectarnos. Parece que ya se va a acabar los 40 minutos primeros. Bueno, y aquí como ejemplito yo les puse también la, el esquema del marco teórico. Algunos de ustedes yo les solicité que hicieran un esquema. ¿Por qué? Porque de pronto cuando estaban haciendo el marco teórico incipiente, decían, es que, ¿cómo que tres teóricos de los antiguos o de los clásicos y tres teóricos de los actuales? ¿Cómo voy a hacer eso? Se trataba de ir mezclando, de acuerdo a tu conveniencia, estos autores, ¿no? Pero al final no tenías muy claro cómo es que se estaba estructurando tu marco teórico con todos esos autores. Entonces yo te pongo aquí nada más el ejemplo de un esquema de marco teórico que realicé yo en esta tesis que hice, que me fue conveniente dividirlo en dos dimensiones, la tecnológico-comunicativa y la educativa. En el lado tecnológico comunicativo puse a la teoría de la domesticación tecnológica y a los autores, ¿no? Que la hicieron y que la actualizaron. Del lado de la dimensión educativa, yo vi los nuevos estudios de literacidad con su autor y los estilos de crianza con estos autores que están aquí abajo. Entonces, mi estructura fue creada como si fuera dos puertas unidas por una bisagra, que es mi concepto central dentro de mi investigación, que es la educación familiar.
Entonces, así quedó estructurado. Digo, igual te invito para si tú quieres y te sirve poder estructurar algo de esquema para que quede más claro también para los lectores que te van a leer al finalizar tu tesis, que lo puedas hacer. ¿Preguntas? Ahora, entonces, esas dos dimensiones son dos variables dependientes. Estas dos dimensiones son como Sí, categorías generales de toda mi tesis, de toda la ah, tesis. Pero sí, llegando al marco teórico, para mí fue como muy conveniente poderlas tener claras en mi cabeza, en mi mente, porque a partir de estas dos dimensiones es que yo redacté el marco teórico y la metodología, cómo iba a abordar la dimensión tecnológica y la dimensión educativa. Si tú ya estás hablando de variables, entonces a lo mejor puede ser que también las puedas dividir en dos dimensiones o en tres dimensiones. O sea, no hay, puedes llamarlo ejes, puedes llamarlo dimensiones, categorías o grandes, este, apartados de este esquema, ¿no? gracias. ¿Sí, Claudia? Ujú. Bueno, Sí, ok, gracias. bueno, entonces ya pasamos a los referentes y eso fue todo con la parte de los conceptos, ¿no? Si tienen dudas de los conceptos, ahorita es cuando podemos aclararlos, pero ya tiene mucho avance, nada más que no quiero que se me pierdan. Igual voy a subir esta grabación ahí en la plataforma. Muy bien, algunos de ustedes subieron los referentes de su proyecto al foro de dudas y muchas gracias, les agradezco que lo hayan tomado en cuenta porque pues igual para esta actividad no hay una calificación. Pero agarré primero a Rocío, que fue la primera que me subió este documento y Rocío tiene el siguiente tema, la importancia de generar estrategias motivadoras en la educación para el logro de los objetivos de enseñanza-aprendizaje. Su pregunta de investigación dice, ¿qué efecto tiene el empleo de estrategias didácticas diversificadas que involucran innovación tecnológica desarrolladas por los docentes, considerando los estilos de aprendizaje de estudiantes de las carreras de ingeniería en administración, gestión empresarial, control público, y ahí viene de tercero a octavo, del Valle del Yaqui, en su percepción de motivación para acreditar sus clases? Y fíjense, son varias, ahora sí son muchas variables, muchas variables, ¿no? Ella va a medir el efecto de estas estrategias didácticas, pero que sí involucran innovación tecnológica y que también consideran los estilos de aprendizaje, como que ahí estás amarrando varias cosas, en la percepción de motivación para acreditar las clases. Entonces, yo aquí quiero revisar la parte del el documento que me envías, Rocío. Déjame quito esto. Voy a cerrar y voy a dejar de compartir. Si se sale, ustedes entran a la misma liga, ¿no? Porque me estaba diciendo que ya se va a acabar el tiempo. Entonces aquí lo tengo abierto y nada más voy a compartir. Ok. Aquí está el libro referencial de Rocío. Puso los referentes internacionales, muy bien. El tema, la referencia, el resumen. Y luego puso, pusiste por acá, aprendizaje emocional, juegos didácticos. Hay aquí de España, que es, todavía estoy en lo internacional. Aquí hay referentes latinoamericanos, Colombia, estilos de aprendizaje, Perú, Costa Rica y nacionales. Ujú. Aquí lo que me pareció que faltó un poquito fue de los referentes nacionales, o sea que tienes nada más dos.
uno sobre innovación de la educación, en la educación y otro sobre estilos de aprendizaje, gamificación. Digo, comparándolo con todos los referentes que pusiste arriba, ¿no? Que sí son bastantes. Sí, Y todos están muy bien, todos están muy casi no bien. he encontrado nacionales, Casi no, casi no, pero voy a seguir indagando. sino el revisar cómo es que vas a redactar, porque si es un hallazgo también eso que acabas de decir.